En esta sesión revisaremos las generalidades de osteología de la cabeza del canino, específicamente los huesos occipital, temporal y parietal. En esta vista lateral podemos observar la disposición del hueso occipital, el cual se encuentra limitando caudalmente el cráneo y comunicándolo con la columna vertebral. Va a ser el punto donde se articula la cabeza con la primera vértebra, atlas. En esta vista ventrocaudal podemos observar la ubicación del hueso occipital y podemos observar que en su centro tiene un gran agujero o foramen magno, el cual comunica la cavidad craneana con el canal vertebral. Si tomamos este agujero como el eje central, podemos observar en su parte superior la región denominada la escama occipital o porción escamosa del hueso occipital. En las partes laterales podemos observar distintas estructuras y en la región basal o porción basilar del hueso que se encuentra en esta zona vamos a describir algunas eminencias y agujeros. Esta es una visión caudal del hueso occipital en un cachorro, en donde podemos observar un gran foramen magno o agujero magno, las porciones laterales, izquierda, derecha, la porción basilar y la porción escamosa o la escama del hueso occipital. En esta otra vista podemos observar en la región basilar una rugosidad central denominada el tubérculo faríngeo, destinada a inserción de músculos constrictores faringeos. A ambos lados y de situación más rostral podemos observar rugosidades y eminencias de inserción muscular, llamadas tubérculos musculares, para inserción de músculos que vienen desde el cuello, como el músculo largo de la cabeza. En el límite entre la región basilar y el hueso temporal, en su porción timpánica, encontramos una gran fisura a ambos lados, denominada fisura tímpano-occipital, que es un espacio destinado para el paso del nervio 9, 10 y 11, los nervios craneanos, glosofaringio, vago y espinal accesorio, además de la salida de la vena yugular interna y la entrada de la arteria carótida interna. Esta es una vista endocraneana. En el esquema podemos ver el corte que se hizo y se está mirando entonces el interior de la cavidad craneana. Aquí encontramos el agujero magno y podemos observar la región basilar del hueso occipital, la porción basilar, en donde podemos diferenciar dos grandes áreas. Un área más caudal, denominada la impresión medular, ya que la médula oblonga, o también conocido como bulbo raquídeo, se apoya en esta zona del hueso occipital, y un área más rostral, denominada la impresión pontina, ya que en esta zona el puente o región pontina del tronco encefálico es el que se apoya. Este es un cráneo de un perro añoso, en donde podemos ver en esta porción basilar cómo existe la impresión tortuosa de un gran vaso que recorre esta región. Este va a ser la arteria basilar, que en este caso deja una impresión en el hueso. Las porciones laterales del hueso occipital contienen a dos cóndilos, los cóndilos occipitales, los cuales articulan con el atlas. A ambos lados de estos cóndilos vamos a observar procesos yugulares, que son eminencias rugosas, desde los cuales se proyectan en estas especies una especie de botón óseo o una eminencia denominado el proceso paracondilar, el cual está destinado para inserción muscular. Entre estos procesos yugulares y proceso paracondilar y el cóndilo occipital se observa una fosa
condilar ventral, en la cual podemos distinguir un canal para el nervio hipogloso. En la porción escamosa se describe la protuberancia occipital externa, la cual forma una gran eminencia que normalmente es palpable, sobre todo en los perros braquicefálicos. Y aprovechamos de ver aquí en el límite entre la región escamosa y las regiones laterales occipitales un foramen denominado foramen mastoideo. A ambos lados, y como límite del hueso occipital con el hueso parietal, se describen las crestas nucales, crestas óseas destinadas a inserción de numerosos músculos. En la visión endocraniana, esta región escamosa, junto con el proceso interparietal, forman el proceso tentorio, que es toda esta área y toda esta masa ósea que se proyecta dentro de la cavidad craneana y que va a formar un verdadero techo al cerebelo. El proceso interparietal corresponde a un hueso denominado hueso interparietal que se fusiona en el canino adulto. Este hueso queda entonces formando parte del hueso occipital, llamándose proceso interparietal. En el centro de este proceso interparietal existe una cresta ósea que es fácil de palpar en muchos perros, denominada la cresta sagital externa. Esta cresta sagital externa forma parte del límite de la gran fosa temporal, que está destinada para la inserción y el origen del músculo temporal. El hueso temporal es otro hueso que se ubica a ambos lados del cráneo. Existe uno derecho e izquierdo. En esta visión vemos el hueso temporal izquierdo, y para su descripción se distingue una porción escamosa bastante amplia, que de hecho es la más grande de este hueso temporal, una porción timpánica que se encuentra en la parte inferior y es la que está relacionada con el oído medio, y una porción petrosa que en su gran mayoría se observa solo en su visión endocraniana. Sin embargo, existe una pequeña proyección a este nivel que ya la vamos a ver. La porción petrosa tiene que ver con el oído interno. Esta es una vista lateral izquierda y oblicua, es lateromedial, lateroventral, y podemos observar en la porción escamosa del hueso temporal una gran eminencia denominada el proceso cigomático del hueso temporal, que se relaciona con el hueso cigomático que lo encontramos acá. Este proceso cigomático contribuye a formar parte de lo que se conoce como el arco cigomático. También en la porción escamosa del hueso temporal observamos la fosa mandibular, que es una fosa articular, es una depresión articular destinada a recibir el proceso condilar o cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Se destaca caudal a esta fosa el agujero retroarticular destinado al paso de importantes venas. Además, caudal y ventral a la fosa mandibular se observa el proceso retroarticular, que es una eminencia ósea que colabora en la formación de la articulación temporomandibular. Volvemos a la visión endocraniana de la cavidad craneana, en donde podemos observar el hueso petroso o la porción petrosa del temporal. Este se denomina así ya que tiene la forma de un peñasco
y es un hueso blanquecino muy duro, puntiagudo, con un vértice orientado hacia rostral y medial. En su cara medial podemos observar el meato acústico interno, destinado para el paso del nervio 8, del nervio craneano 8 o vestíbulo coclear, y además del nervio craneano 7 o nervio facial. Inmediatamente caudal y dorsal a él existe una gran depresión destinada para una porción del cerebelo denominada la fosa cerebelar. Hacia inferior y limitando con el occipital encontramos el foramen yugular o agujero yugular, el cual está destinado para el paso de los nervios 9, 10 y 11 y también para el origen de la vena yugular interna, la salida de la vena yugular interna. Cercano al vértice de la porción petrosa del hueso temporal encontramos el canal para el nervio 5 o nervio trigémino. Esta porción petrosa también tiene una representación externa, que es una pequeña área denominada el proceso mastoideo, el cual es punto de inserción de algunos músculos que veremos más adelante. También encontramos el agujero estilomastoideo, el cual se encuentra en el centro del proceso mastoideo, del proceso paracondilar, y la bula timpánica. Lo encontramos en el centro de este triángulo que se puede formar por estas tres estructuras. Este foramen estilomastoideo es muy importante ya que está destinado para el paso del nervio 7 o nervio facial. La porción timpánica del hueso temporal está representada por el meato acústico externo, que es el espacio por donde van a pasar las vibraciones sonoras hasta chocar con la membrana timpánica. En este caso es el meato acústico externo óseo, ya que existe un meato acústico externo cartilaginoso formado por los cartílagos anular y auricular de la oreja, y además una gran dilatación ósea esférica hacia ventral denominada la bula timpánica. Esta estructura ósea está llena de aire, es una dilatación ósea que está llena de aire y forma una gran cavidad denominada cavidad timpánica, la cual se conecta directamente entonces con el oído medio y forma parte del oído medio. Aquí vemos una foto de una región timpánica de un cachorro en donde observamos la gran bula timpánica, observamos el meato acústico externo y observamos la cavidad timpánica, además de uno de los osículos del oído medio, en este caso el maleus. Como resumen, tenemos el hueso temporal, del lado izquierdo en este caso, el hueso occipital, que es impar y se ubica caudalmente, el hueso interparietal, que ya dijimos que se fusiona en el adulto al hueso occipital, formando un proceso interparietal con la cresta sagital externa, y agregamos entonces los huesos parietales, los cuales son pares, en este caso vemos el del lado izquierdo, y que forma parte de las paredes laterales de la cavidad craneana, también parte del techo a este nivel, y externamente forma parte también de la gran fosa temporal destinada entonces al origen del músculo temporal.